Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, mi nombre es Fernanda Padrelín y el día de hoy, bueno, pues estamos trabajando en este material súper interesante en una entrevista que teníamos muchísimas ganas de realizar a nuestra querida Nina Massati, porque les voy a platicar primero una semblanza, les voy a dar a conocer a través de su semblanza. Yo creo que me tardaría media hora en decir todo lo que hace ella, pero ahorita nos va a platicar de primera mano. Ella es Nina Massati, ella es fundadora y vicepresidenta de Rescate Infancia, es escritora, es investigadora y es conferencista, especialista en el análisis crítico de narrativas sociales y políticas de género, con un alcance digital que supera los 100,000 seguidores. Nina ha consolidado una plataforma dedicada a la defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres y también el reconocimiento de la naturaleza sexuada de la especie humana. Su labor destaca también por la lucha por la igualdad de los derechos de privilegios de género, el fortalecimiento de la salud emocional femenina y la protección de los derechos de la infancia frente a los riesgos normativos actuales. Es autora de la obra Crónicas de una antifeminista, donde propone un debate valiente basado estrictamente en evidencia y la honestidad intelectual. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Laguna. Gracias, Fer. Pues muy contenta de estar aquí, muy contenta de conocerte por fin. Igualmente, Nina. Pues aquí estamos. Nina, háblanos un poquito de ti. Ahorita lo leí muy formal, de manera muy formal, tu semblanza, un poco de ti, pero ¿quién es Nina? Bueno, mira, yo soy, primero que nada, yo soy escritora, porque realmente la palabra escrita ha sido una forma de expresión para mí, de rebelión, de lucha para mí. Soy investigadora porque yo necesito conocer las causas, necesito saber por qué pasa. La mejor forma de poder solucionar un problema es investigándolo a fondo, conociéndolo a fondo. Y finalmente soy conferencista porque tengo mucho que decir, tengo una voz muy fuerte, muy determinada, con opiniones muy claras y vivimos en un tiempo en el que se necesita ser muy valiente para decir ciertas cosas, así que como vi que nadie más las decía como yo lo estaba pensando, pues agarré, las dije yo. Y pareciera que en realidad esas cosas son lo que hago, ¿no? Escribo de conferencias, pero en realidad es lo que soy. Fíjate, Nina, que hablas también desde el conocimiento, porque te has empapado de tanta información. He visto tus redes sociales, me ha encantado. Primero te conocí en redes sociales y yo decía, qué ovarios de mujer de decir las cosas como son. Antifeminista. ¿Por qué antifeminista? Bueno, porque el feminismo es una ideología de odio, que lo que busca es una nueva supremacía de género, ¿no? En realidad nunca les molestó que el machismo dominara. Lo único que les molestaba era no ser estas mujeres quienes dominaran a la mujer, ¿no? Entonces el feminismo es realmente una ideología que daña a nuestras familias, que nos ha engañado a las mujeres, nos ha hecho creer que se trata de protección, cuando en realidad lo que quieren es que bajemos la guardia para que vengan tras nuestros hijos, tras nuestros hermanos, nuestros esposos. Y yo creo que es muy importante el declararse como antifeminista, porque a mí continuamente me dicen, bueno, está bien que no te guste el feminismo, pero eso no significa que te tengas que oponer. En otras palabras, no estorbes. Claro, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que sí, porque el feminismo nos hace creer que es inofensivo, pero no lo es. Cada vez va adquiriendo un mayor poder. El feminismo es un grupo de poder que hoy está deshumanizando a los varones. Entonces yo sí creo que es profundamente necesario y urgente oponerse activamente al feminismo. Y yo creo que cada vez van avanzando más negativamente. Claro. Ha evolucionado el feminismo. Claro. Sin duda cada vez estamos peor. Exacto. Y te digo una cosa, no me representan. No. Porque como mujer dices, prefiero ser femenina antes que feminista. Incluso hemos escuchado feminazis. Claro. Y está peor aún. Está peor. Falsas denuncias, sí. Situaciones bastante delicadas que han llevado a personas inocentes a las cárceles, incluso por años, ¿no? Claro. Es una cosa tremenda. Pero bueno, tú viviste una situación desde la experiencia. Ahora platícame, ¿qué tuviste que haber pasado tú, Nina, para estar ahora en esta lucha? Bueno, yo he vivido mucha violencia a lo largo de mi vida. Yo primero fui maltratada por mi madre. Mi madre, ella
me abusaba física y psicológicamente durante toda mi infancia, mi adolescencia. Me alejó de mi padre durante 5 años, me impidió verlo, me sustrajo. Mi papá ya no pudo encontrarme. Durante ese tiempo, esos 5 años que yo estuve alejada de mi padrastro abusó sexualmente de mí y mi mamá lo sabía, no hizo nada al respecto. Y cuando yo tenía 14 años, mi mamá intentó asfixiarme. Viviste con una madre con un trastorno de personalidad narcisista, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cómo es vivir con una persona así? Pensamos que el común denominador de un hombre que se comporta con ciertas conductas es el narcisista, pero nunca decimos la narcisista. Es rarísimo escucharlo, sí, ¿verdad? Sí, es muy raro, pero en realidad es muy frecuente. Ajá. Bueno, crecer con una madre narcisista es crecer creyendo que no importa qué hagas, nunca nada es suficiente, nunca serás lo suficientemente valiosa para merecer su cariño. Y eso es algo muy difícil, porque cuando tú creces así, pues creces como yo, que terminé yo metiéndome en relaciones muy abusivas con otras personas, con otras parejas, en las que fui golpeada y violada continuamente, gracias justamente a ese pensamiento de, pues, si mi mamá me maltrata y te dicen mucho, pero te quiere a su manera. No, tu mamá claro que te quiere, pero te quiere a su manera. Entonces, pues, creces pensando que el maltrato de otras personas pues, también es forma de quererte, pero a su manera, ¿no? ¿Lo normalizaste? Exactamente, lo normalizas. Me costó mucho trabajo salir de esas relaciones abusivas y también derivado del atentado contra mi vida por parte de mi madre, desarrollé un trastorno alimenticio con el que actualmente sigo lidiando y vaya, las consecuencias de una niñez abusiva pasan los años y no se van por sí solas. Las tienes que concientizar, las tienes que racionalizar, las tienes que trabajar. Entonces de allí la importancia de comunicar este mensaje para prevenir el abuso. Hablando un poquito del tema de las infancias, bueno, pensamos que nunca va a suceder cerca de la familia, es donde más suceden los abusos sexuales infantiles. Tú hablabas de un hombre, el padrastro, que te había abusado. ¿Había más hermanos o eras la única hija? Sí, yo soy la mayor de 4 hermanos. Ok, ¿hombres? Hombres. Ok, entonces sí fue directo a ti. Yo era la única, sí. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió eso? Pues me sustrajo mi mamá cuando yo tenía unos 15 años. Más o menos. Y empezó hasta que yo me fui de la casa, huí de mi casa a los 18 años. O sea, 3 años estuviste siendo abusada. Sí. ¿Ella lo sabía? Sí. ¿Y nunca hizo nada, nunca dijo nada? No, él cometía sus abusos enfrente de ella y ella miraba a otro lado, así. Y cuando yo verdaderamente percibí un peligro importante, él convencía a mi mamá de que yo le mentía sobre cosas muy triviales tal vez, pero empezaba como a construir la narrativa de que yo mentía. Entonces fue cuando me di cuenta que mi seguridad estaba muy comprometida, porque yo sabía que estaba preparando el terreno para que mi mamá no me creyera. Así que tomé mis cosas y con 18 años me fui. Desde chavita, a los 18 años, emprendiste. Sí. ¿A dónde te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Lo platicabas con alguien, además de estar en casa? Porque luego es difícil platicarlo y que te juzguen, sí, o que no te crean, sí, o con algún otro familiar. ¿Nunca lo comentaste? Con otros familiares no, yo solamente tenía a mi mamá. Es importante saber que cuando un niño es impedido el contacto y es abusado en su núcleo familiar, el aislamiento es una herramienta fundamental. Necesitas aislarlo del padre, de los tíos, de todos los que puedan darse cuenta del abuso y sacarlo de allí. Entonces, yo no tenía absolutamente nadie. Tenía algunos mis amigos en la escuela con quienes lo platiqué, pero obviamente, bueno, estamos hablando de jovencitos de 17, 18 años, no tenía yo un mayor soporte, pero me fui a vivir a casa de mi mejor amigo, que su familia me quería muchísimo. Me dejaron vivir en un cuartito que ellos tenían en la azotea, que se oye feo, se oye feo el cuartito en la azotea, pero la verdad era un cuartito muy bonito, sí, claro. Se oye más feo de lo que es, en realidad era un cuarto muy lindo, y me dejaban allí vivir a cambio de trabajar. Ellos tenían una pollería
Entonces yo empecé a trabajar destazando pollo. Fíjate nada más. Bueno, pero antes de eso, ¿qué pasaba con tu papá? Porque me imagino que tu mamá ahí empezó a quererte convencer de que a lo mejor él no te quería. Sí, ¿Qué era lo claro. que te decían? Porque también a esa edad, en la etapa más vulnerable, porque el adolescente adolece de muchas cosas. Y tú en ese momento que no veías esa figura paterna más que lo que te presentaban, que era un abuso, ¿qué pasaba? ¿Qué te decía tu papá? Con mi papá yo no tenía comunicación. Mi mamá lo que me decía era el típico, que no da pensión. No da pensión, ¿no? Y cuando llega a dar, sí, pero no alcanza. Sí, pero no es lo que es. Un argumento que me parece terriblemente dañino, pero que es muy frecuente, es el típico de... Es que a mí me lo decían, si tu papá te quisiera, daría el dinero suficiente para tus cosas. O si tu papá te quisiera, te daría la pensión alimenticia puntual. Parece sensato. Cualquiera podría pensar, bueno, claro, si un padre quiere a su hijo, pues va a cumplir con sus responsabilidades familiares. Pero en realidad el mensaje que uno entiende como hijo es, sin dinero no hay amor. Exacto. Exacto, y ni siquiera sabes las circunstancias por las que está pasando. Exacto. Y te lo ponen así porque, para ser honesta, a mí no me importaba que mi papá diera pensión, y me van a funar por eso, porque como a mí no me importaba que mi papá diera, yo quería ver a mi papá. Si mi papá daba 3 pesos, si mi papá no daba nada, a mí como hija no me importaba. Ese reclamo de, mi papá no me da pensión, no es un reclamo de hijo. No. Es un reclamo que viene a través. La madre es la que ha convencido al hijo de que su amor se compra. Exacto. Es la alienación. Claro. Y es una forma terriblemente patológica de ver el amor. Y no tiene que sorprendernos que vivamos en una sociedad tan materialista, donde los sentimientos honestos de amor, de cuidado, de cariño, de presencia, no se valoran en absoluto, y solamente se valora el dinero, porque yo no soy la única, no voy a ser la única, somos toda una generación de hijos a los que se nos ha dicho que el amor se compra, y que si no hay dinero no hay amor, no hay presencia. Y fíjate, cómo las mujeres de antes, porque también es bueno mencionarlo, que se quedaban viudas, sacaban a sus hijos adelante que fueran 5, 8. ¿Quién sabe cómo le hacían? Pero los sacaban adelante, y en ese entonces no había de que, pues se murió o se fue, pero no hay pensión. No, el amor de madre las movía para poderlos mantener. Y ahora, con todos estos activismos en donde te meten, es que si no, no comes, es que no comemos porque tu papá no nos da, o ya se fue con otra familia y mejor mantiene a la otra familia que a ustedes. O sea, es puro envenenamiento. Y es que tú lo has dicho tal cual, es que el amor de madre te mueve, es que ya no hay amor de madre. En Ciudad de México tuvimos un caso de una mujer rusa que dejó a su hijo morir de inanición porque el padre no daba pensión. Ella tenía dinero, porque ella, parece que se dedicaba así a acompañantes de lujo, una cosa así. Tenía dinero, y tan sabemos que tenía dinero porque se escapó a Dubái después de dejar el cuerpo de su hijo. Pero ella teniendo dinero no lo alimentaba, porque en su mente el que tenía que alimentarlo era el padre. Y la gran cantidad de mujeres que ante ese caso, yo discutí con muchas de ellas en Twitter, no, es que aquí la culpa es del padre por no dar pensión. No, o sea, evidentemente el padre está mal por no dar pensión. Sí, ¿esa es una justificación para dejar morir a tu hijo de inanición? No lo es. No es una fiera la claro mujer. Oye, no. ¿Cómo vas a dejar morir a un ser humano? O sea, pareciera que las madres de hoy tienen un ser humano, tu hijo. Exacto. Deja tu hijo. Pareciera que las mujeres de hoy, las madres de hoy, que yo les llamo de otra forma, porque no merecen ser llamadas madres. ¿Cómo les llamas tú? Parásitas. Okay. Son parásitas. Lo que hacen, pareciera que tienen una especie de contrato, o en su mente ven la maternidad como un contrato. Voy a ser madre, pero aquí va a ser de 2. Si por X o Z razón no se puede de 2, el niño se friega. No, definitivamente no. Tienes toda la razón. Y bueno, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta, ¿qué pensabas tú de tu papá? Yo le creía a mi mamá. Todo le creía a mi mamá. ¿Llegaste a tenerle coraje? Cuando yo le dije a mi mamá que yo lo quería, mi mamá me dijo, tú tienes síndrome de Estocolmo. Y yo dije, ok. O sea, porque es que, vaya, siempre les gusta decir que los hijos siempre se dan cuenta de todo. No es cierto.
No es cierto, los hijos creemos en nuestras madres. A nosotros ni por aquí se nos pasa que nuestra madre es una loca de mente, que realmente no nos quiere y que nos está usando. Jamás lo pensamos, jamás. Si mamá dice que papá es malo, le crees. Si mamá dice que él no te quiere, le crees. Y además, porque no tienes opción. No hay opción. Yo no tenía a nadie más que a mi mamá. Si yo me daba cuenta que mi mamá en realidad no me quería, me estaba usando, me estaba manipulando, ¿a dónde voy? ¿A dónde recurro? No tengo a dónde. No tenía más opción que creerle a mi madre. Y yo le creía a mi mamá, y me gustaría decirte que sí le agarré yo coraje a mi papá. La verdad es que no. Sí le creía a mi mamá, y yo creí que tal vez le había agarrado coraje a mi papá, pero yo descubrí que no el día que volví a ver a mi papá. El día que volví a ver a mi papá, yo me acuerdo que yo iba así con un speech, yo iba a mis notas. Le voy a reclamar porque no me mantuvo, le voy a reclamar por esto, le voy a reclamar por aquello. Llegué a la cita con mi papá, lo vi, mi papá me extendió los brazos y se me olvidaron todos los reclamos. No reclamé nada. Me fui corriendo a abrazarlo. Claro. De inmediato. O sea, fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si esos años no hubieran pasado. Realmente, ¿qué tanto coraje le tenía a mi papá? La verdad es que creo que no. Yo creo que le tenía un rechazo a mi papá para tener contenta a mi mamá. Híjole, eso es fuertísimo. Sí. Me gustaría adelantarme en el tema de lo de tu padre, pero quiero irme un poco atrás porque no entiendo cómo una madre, no te creas, sí entiendo, porque te voy a contar algo que es muy duro también para mí, y no lo he contado a nadie. Cuando yo era una bebé, mi mamá intentó asfixiarme porque mi papá no le contestaba el teléfono. Entonces mi hermano en medio llegó y la quitó para que yo pudiera seguir respirando. Y gracias a él estoy aquí. Yo también fui abandonada por mi madre cuando tenía 9 años y yo tal vez no sufrí tanto maltrato porque mi abuelita siempre estuvo ahí con ella y bueno, pues sí hubo un maltrato, se fue cuando yo tenía 9 años, por eso te entiendo, pero ahorita me cimbró el corazón y se me puso la piel chinita porque sí sé que una mujer sí puede ser capaz de matar a un hijo simplemente por una obsesión o porque no le contesta el hombre. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo te intentó matar? Híjole, gracias por la confianza y gracias por contarlo. Los hijos necesitamos romper el silencio. Sí. Los hijos tenemos que hablar. Sí. Es muy... Con los años que a mí me ha costado contar esta historia, yo pasé 20 años en silencio. Uh-huh. Yo sé que el paso que acabas de dar es enorme. Gracias por tu valentía para decirlo. Y a veces es difícil porque la familia no quieres que tus sobrinos se enteren de esto, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor la viste en un momento muy vulnerable y a mí una vez me preguntaron, ¿cómo fue la niñez de tu mamá? Sí, muy solitaria. La verdad fue muy solitaria y la honro porque me dio la vida, pero hay cosas que no se justifican, ¿verdad? Claro. Sí. Pues, gracias. Gracias por contarlo. Mira, te voy a contar mi historia cómo fue. Híjole, la recuerdo y me parece tan bizarra cuando la recuerdo. Todo empezó porque a mí me dio un calambre. Y entonces yo le dije a mi mamá, me dio un calambre. Y me dijo, cómete un jitomate. Y yo le dije, no me gustan los jitomates. Yo tenía 14 años. No me gusta nada, no quiero nada, claro, ya sabes. Adolescente. No me gustan los jitomates hasta la fecha. Menos aún. No me gusta el jitomate. Bueno, entonces tómate una pastilla. Y me recuerdo que me mandó a tomarme un multivitamínico de esos que son gigantescos. Las pastillotas que se te atoran. Sí, claro. Sí, enormes. Y yo le dije, no, o sea, yo en ese tiempo mordía las pastillas. Entonces dije, no voy a tomar eso. Y cuando le dije que no, estalló de la nada. Ella estaba sentada sobre la mesa, lanzó la mesa, la volteó y se me lanzó encima. Y agarró la pastilla e intentaba metérmela por la fuerza. Entonces yo, obvio, si ni relajada me la pasaba, menos así, ¿no? Entonces empezamos a forcejear, caí al piso, estábamos en el piso, ella estaba sobre de mí. Para eso tengo que decir que mi mamá, ella es entrenador personal de fitness, entonces ella no sabía box y todo ese rollo, entonces me dominó, quedé yo en el piso y me dijo, ¿sabes qué? Me tienes harta. Y agarró así, tenía un cable de extensión
y me lo enredó en el cuello. Y empezó a asfixiarme con él hasta que llegó mi hermano. Y yo el recuerdo que yo tengo es estar viendo la sombra de mi mamá sobre mí, porque estábamos a contraluz, entonces yo no veía su cara, no la veía claramente, y veo el brazo de mi hermano. Vi el brazo de mi hermano que la agarró por atrás y me la quitó de encima. Y yo me quedé un rato en el suelo y luego me levanté e hice como si no hubiera pasado nada. No lo hablé en 20 años. ¿Pero qué sentías? ¿Se te rompía el corazón de saber que...? ¿Sabes qué? Peor aún, yo no lo entendí así. Yo creí que eso le pasaba a todos. Yo creí que era parte de la crianza, que a todos los papás se les pasaba tal vez un poco la mano en la disciplina. Yo pasé muchos años creyendo que eso era normal. No fue sino hasta que yo me convertí en madre que entendí que lo que yo había vivido era abuso, porque yo durante muchos años justifiqué a mi mamá. Durante muchos años yo dije, bueno, es que fue madre soltera. Ahorita como lo que dices tú, es su infancia, mil cosas, ¿no? Mi abuelita no era cariñosa y tal vez por eso ella era así. Cuando yo me convierto en madre, me doy cuenta que las cosas que ella hizo, yo no las haría bajo ninguna circunstancia, y fue cuando yo empiezo a entender que no tuve una crianza normal. Qué fuerte, qué fuerte. No, tengo muchas preguntas en mi cabeza, pero bueno, vamos a continuar en el tema de que ya te vas tú de la casa, a los 18 años. ¿Cómo vuelves a ver a tu papá? ¿En qué momento se presenta otra vez en tu vida? ¿Tú lo buscas? ¿Él te busca? ¿Qué pasa? Sí, mira, contaba esa historia justamente ahorita. Cuando yo cumplí 15 años, mi papá fue a llevarme los regalos, mis regalos de cumpleaños que yo le había pedido. Y mi mamá me encerró en mi cuarto. Para que yo no lo viera, para que no nos viéramos. Ya nada más después me llevó los regalos. Que me acuerdo que eran 2 libros que yo le había pedido, porque soy muy ñoña desde siempre. Eran 2 libros que yo le había pedido, un Walkman, un juego de joyería de oro con, no sé, creo que era circonia rosa, y en los libros venía una tarjeta de cumpleaños. Mi mamá me dejó quedarme con el Walkman y con los libros, pero se quedó con el juego de joyería y lo vendió. Y no me dio nada, Cuando le reclamé me dijo, yo te mantengo. Bueno, no me dio nada. En la tarjeta de cumpleaños había un post-it. Y en ese post-it había un correo electrónico con una contraseña. Entonces, cuando yo me voy de la casa, me llevo mi tarjeta. Todavía tengo esa tarjeta. Todavía tengo esas tarjetas de cumpleaños. Y yo me fui de la casa y todavía pasé 4 meses sola, trabajando en la pollería, yendo a la preparatoria. Todavía no me graduaba de la preparatoria, sin ver a mi papá. Porque yo todavía creía que yo no le importaba a mi papá. Oye, ¿en esos 4 meses tu mamá te buscó? No, yo iba a verla. Yo todavía iba a visitarla, sí, porque ella no sabía por qué yo me había ido. Bueno, según ella no sabía. Entonces yo oficialmente, una semana después, te voy a contar esto. Sí, adelante. 2 semanas después, fui a verla. Y me dijo, ¿por qué te fuiste? Porque de momento pensó, ¿estás embarazada? No, le dije, no, nada de eso. ¿Por qué te fuiste? Y cuando le dije, me fui por esto, por los abusos de tu pareja. ¿Sabes qué me respondió? Me dijo, bueno, pero ya te fuiste, no pasa nada. Híjole, yo todavía guardaba la esperanza de que me dijera que lo iba a correr y que yo iba a poder volver a mi casa. No, me dijo, pues ya te fuiste, ya está todo bien, ¿no? Ya. Y bueno, pues tuve entonces que volver. Sí. Y así estuve 4 meses hasta que empezó el trámite de pase reglamentado para la universidad. Okay. Yo estaba estudiando en la UNAM, una prepa de la UNAM, y yo iba a entrar a la Facultad de Derecho de la UNAM. Mira. Y empezó el trámite del pase y dije, cuando entré yo a la facultad, no voy a poder seguir trabajando en la pollería. Entonces voy a tener, yo pensando, voy a tener que pedirle a mi papá que me apoye, que yo sé que a mi papá no le importo, pero tal vez si le propongo un plan de pagos, tal vez acepte ayudarme, ¿no? Yo iba con ese plan. Y así fue que le escribí
Me respondió de inmediato y quedamos de vernos al día siguiente. Uy. Y cuando nos vimos al día siguiente pasó lo que ya te conté, que yo le iba a reclamar todo, de la manera no le reclamé nada. Y ahí me dijo, bueno, ¿y tu mamá? ¿Tu mamá sabe que estás aquí? No, pues sí, yo no vivo con mi mamá hace 4 meses y él no tenía idea. Él seguía pagando pensión por mí. Fíjate nada más. Seguía pagando pensión por mí. ¿Y nunca le dijo nada a tu mamá? ¿Nunca se fue? O sea, ¿ya se fue de la casa o deposítale a ella? No, jamás. No, jamás. No, jamás le avisó. Mi mamá seguía cobrando dinero por mí. De allí la importancia de que se rindan cuentas de la pensión alimenticia, Exacto. aunque las señoras no quieran. ¿Por qué? Porque el niño pudo haberse ido, porque al niño lo pudieron haber matado, enterrado en el jardín y ellas siguen cobrando pensión alimenticia. Y puede pasar. Exacto. Nadie podría evitarlo. Con las leyes actuales nadie podría evitarlo. Claro. Nadie podría evitar que eso sucediera. Entonces, bueno, es más todavía, no tiene mucho, tiene unos años que de hecho discutí con mi papá. Discutimos porque él me dijo, yo en la preparatoria tenía yo un muy buen promedio, pero me fui a extraordinario de mate 6. Uh-huh. Y yo era estudiante becada y yo con mi beca pagué mi curso de matemáticas. Y mi papá me dijo, no es cierto, yo pagué ese curso de matemáticas. Salió en la plática, no es cierto, yo lo pagué. No es cierto, lo pagué, llegó conmigo. No es cierto. Y empezamos a discutir. ¿Cómo no? Si tu mamá me habló y me pidió el dinero para tu curso de matemáticas. Si cuando yo empecé el curso de matemáticas ya no vivía con mi mamá. O sea, todavía... Pero fíjate nada más hasta qué grado mi mamá estaba tan segura de la alienación y de la manipulación que estaba plenamente confiada de ir y pedirle dinero a mi papá sabiendo que mi papá no sabía nada. Y que tú no lo ibas a buscar. Y que yo pensaba, no lo iba a buscar. ¿verdad? Exacto. Ella estaba confiadísima en la manipulación. Y sí. Ajá, y sí. Y sí, porque sí funcionó, sí le dieron el dinero. Entonces, bueno, ¿y en qué se lo habrá gastado tu mamá? ¿Quién sabe en qué se lo habrá gastado ese dinero? Y así. Y lo que te dice tu papá, ¿supo de los abusos? Sí. ¿Le contaste? ¿Luego cuando lo viste? ¿O cómo? No, le conté después, porque yo todavía mantenía la relación con mi mamá. Entonces yo no quería causar conflicto, pleito ni nada, ¿no? Muchos años yo no le dije nada a mi papá. Después le fui contando poco a poco, pero te puedo decir que creo que la experiencia en particular donde mi mamá intenta asfixiarme, se la conté en enero de 2024. O sea, hace 2 años. Sí, hace realmente muy poco. Sí. ¿Cómo fue después ya? ¿Tú veías a tu papá cada cuándo? ¿Lo podías ver? ¿Ya tenías más relación con él a partir de esos 4 meses que me dices que ya empezaste a buscarlo? Sí, yo lo busqué cuando me preguntó, ¿y tu mamá? Y ya le dije, bueno, pues ya no vivo con mi mamá. ¿Dónde estás viviendo? No, pues estoy viviendo aquí. No, vámonos ya. ¿Y te fuiste a vivir vámonos. con él? Sí, me fui a vivir con él. De hecho, le dije, es que mis cosas, no, después venimos por ellas. Ahorita vámonos. Mira. Vámonos. Y desde entonces, la relación con mi papá es muy unida. De hecho, ahorita que estamos nosotros aquí, mi papá está cuidando a los niños en la casa. Ay, me da mucho gusto saber eso, me da mucho gusto. ¿Y tu mamá la volviste a ver? O sea, sí, a mi mamá la vi durante mucho tiempo, todavía incluso llegamos a vivir juntas un tiempo. La relación siempre ha sido tensa, siempre ha sido difícil, siempre hemos peleado mucho. Cuando yo me convierto en madre peleamos todavía más porque yo empiezo a reaccionar, sí. ¿no? Lo primero que hice fue enojarme, y no tanto con ella, sino conmigo por no haberme dado cuenta primero. Yo descargaba con ella, ¿no? Entonces nos hemos peleado terriblemente, y en la actualidad ya tiene unos años que no la veo. La relación que tengo con ella es prácticamente nula. ¿Nunca actuaste penalmente contra tu abusador? No. Nunca hiciste. Nunca lo hice. Porque no prescribe el delito, ¿no? Sí, pero bueno, esto es a título personal. Ajá. Yo de manera personal, a mí no me gustan los pleitos legales. Okay. A mí no me gustan, o sea, ninguno. Yo en la manera de lo posible trato de evitarlos, no me gustan nada. Entonces, considero mi sanación una responsabilidad completamente personal. Claro. Y así lo tomé yo. Y es justo lo que te quiero preguntar, ¿cómo fue ese despertar personal, o sea, esa sanación? ¿Cómo llegaste a sanar? Ahorita me contabas que siendo madre, o sea, que te despertó muchas cosas, pero no está fácil. En realidad no sané siendo madre. Siendo madre me di cuenta. Okay. Me di cuenta de que había sido abusada. Y luego viene el enojo y la ira y el no comprenderlo.
Mira, te mentiría, y no te voy a mentir. No he sanado completamente. Ok. Sí estoy, yo siento que sí ya veo la línea de meta, ahora sí ya, pero ha sido un proceso muy largo, muy, muy largo. Te puedo decir que la primera vez que yo hablé públicamente, y lo dije tal cual, mi madre intentó matarme, fue durante una conferencia que di en 2024. Wow. Yo lo dije, y era un salón, sale el sonido y luego te rebota el sonido, ubicas esa sensación, claro. Te rebota el sonido, y fue hasta que lo escuché de regreso que me cayó el 20. Wow. Y yo salí de esa conferencia así. Sí, me imagino que te movió tremendamente. Y he pasado, los últimos años han sido particularmente duros para el trastorno alimenticio que te comentaba, ¿no? Pasaron además muchísimas otras cosas, porque te acostumbras con el trastorno alimenticio por atracón, te acostumbras a lidiar con el estrés, a lidiar con todas las emociones y con todas las situaciones comiendo. Es que emocionalmente llenas ese vacío, ¿no? No, y además es un vacío que no se llena, pero en terapia, porque me traté por este tema, recuerdo que me preguntaron, ¿qué alimentos prefieres, ¿no? Porque todos tenemos en el trastorno por atracón tienes una preferencia, porque obviamente nadie se tiene un atracón de pechuga asada de pollo, ¿verdad? No, o sea, claro que no. Es carbohidrato. Exacto, eliges algo en particular. Y mi elección era el pan. Pero yo decía, es el pan porque yo cuando me lo comía como desesperada, como que quería... Lo tragabas, no lo pasabas, lo tragabas. Sí, quería sentir cómo me asfixiaba otra con vez. él. Sí, o sea, en terapia sí me dijeron, o sea, notas la relación que hay. Pareciera que quieres callar. Volver, sí. Ajá. Sí. Y te voy a contar algo. La primera vez que yo di esta conferencia que voy a dar mañana, que ya hablaremos de ella, la primera vez que yo la di en diciembre del año pasado. Después de años de intentar lidiar con el trastorno alimenticio, di la conferencia en diciembre. En enero empiezo a ponerme a dieta y hoy, al día de hoy, he perdido 17 kilos. Es que lo hablaste. Exactamente. Y se me vuelve a poner la piel chinita. Sí. Yo sufrí ataques de ansiedad desde muy chica y ahogo. Ahorita me está cayendo el 20, que a lo mejor es una sensación que yo tuve de esa asfixia. Y se vuelve a sentir. O que sea, tu cuerpo lo recuerda, claro, completamente. Totalmente. Sí, tienes razón. Y tienes que ir a la raíz. Es una memoria. Es una memoria, tienes razón. Exacto. Qué fuerte, el cuerpo, cómo lo siente, cómo lo vuelve a vivir. Sí. Qué impresión. Y cuando yo pude ya no meter, sino sacar. Y no sacar del coraje, del enojo, de la ira. No, sacar con un propósito. Sacar con la mentalidad de voy a usar mi experiencia para compartir este mensaje, transmitir algo positivo, ayudar a otras personas. En ese momento, casi fue como magia, encontré la paz. Yo antes, o sea, el año pasado, te estoy hablando hace 6 meses, yo tenía que ir a sesiones de acupuntura porque no podía yo con la ansiedad por la comida. En todo lo que llevo del año no he ido a ni una sola sesión. Y estoy tranquila. Y lo estás haciendo no desde el victimismo, porque tú ya no eres una víctima de nadie. Exacto, Al contrario, lo estás haciendo desde el amor, desde cuidarte tú, de sanarte de alguna manera. Sí. Definitivamente. Qué bonita historia, de verdad. Estoy encantada de conocerte, de escucharte. ¿Por qué las mujeres están enojadas? ¿Por qué hablan mucho del tema laboral, que no se les paga lo mismo, que no son las mismas oportunidades? ¿Te has puesto, yo me imagino que sí, a pensar por qué están tan enojadas? Yo no creo que sea un enojo real, porque lo que tú planteas es una situación ficticia. O sea, eso no sucede. No. Las mujeres no ganan menos. En México no ganan menos. Eso es ilegal, no se puede. Hay muchas situaciones que ni siquiera han vivido, ¿no? Por ejemplo, salen, es que nos violan, nos matan, a la que nunca han violado ni evidentemente nunca han matado, ¿verdad? No es un enojo real. Parece más bien una histeria colectiva que promueve el mismo feminismo. El feminismo necesita mujeres heridas para funcionar. Entonces, yo tengo una clasificación de feministas y yo creo que aquí es donde podemos ver por qué las mujeres son así. Yo creo que hay 3 tipos de feministas. Uno, las traumadas.
Sí. Las que sí vivieron violencia, las que sí fueron abusadas, violadas, violentadas y tienen una herida que no sana. Esa es una, ¿no? El feminismo explota esa herida. El feminismo quiere que las mujeres hablen desde su herida y continuamente estén sufriendo por ello. No les conviene que la mujer sane sus heridas y las supere. Exacto. Porque entonces no van a las marchas. Sí. Número 2, las tontas. A esas no les ha pasado nada. Exacto. Es más, tienen un excelente padre que las mima y todo, pero se creyeron completito el cuento del feminismo. Las mujeres somos maltratadas y tienen una necesidad de pertenecer, de sentirse a la moda, de sentirse revolucionarias. Y el tercer tipo de feministas son las malvadas, las que saben que es mentira, las que nunca les pasó nada, pero el feminismo les es conveniente para seguir cometiendo sus abusos en impunidad. Sí, esos son los 3 tipos de feministas que hay, no hay más. Sí, tienes razón, creo lo mismo. Es difícil hablar también del feminicidio. Yo a veces me detengo mucho a hablar de ese tema. Creo que no se justifica matar a nadie, eso que quede bien claro, no se justifica matar a nadie, pero a veces creo que hay hombres que caen en muchas trampas y pueden llegar a cometer ese tipo de delitos, como manipulación también. Hay casos bien duros que yo he conocido dentro del Cerezo, en donde a veces no fue feminicidio, ¿no? Y es bien duro también eso. De hecho, te voy a decir que la gran mayoría, si no es que todos, no son feminicidios. La verdad es que no es así. El feminicidio es una figura ideológica que tiene su base en la matan por ser mujer. De hecho, es uno de los mitos que desmonto en mi libro. A las mujeres no las matan por ser mujeres. Hay causas reales de violencia en nuestro país. Incluso si tú me dijeras, es que la mató por celos, el hombre mató a su pareja por celos, ¿se cuenta como feminicidio? ¿Lo ves? No, porque en realidad el motivo no es el género, no la está matando por ser mujer, la está matando porque el tipo está enfermo y tiene este trastorno, celotipia y la mata por celos. Pero si ese hombre fuera homosexual, igual hubiese matado a su pareja aunque fuera hombre, porque su problema son los celos. O sea, ningún hombre despierta un día queriendo. Y dice, ay, mi esposa es mujer y yo odio a las mujeres, déjala mato. O sea, eso no pasa. No. Y eso es lo que tendría que pasar para que realmente se configure en su plenitud de verdad que es un feminicidio, sí. Que se le ha matado porque es mujer. Incluso te voy a decir, hay casos en los que, o sea, bueno, yo veía mucho esta serie de hace muchos años que se llama Mentes Criminales. Ah, sí, claro. ¿No? Y salía mucho así de el tipo que sale y caza mujeres que se parecen a su madre porque odia a su madre y selecciona a las mujeres que se parecen para asesinarlas y recrear sus fantasías de venganza. Ni eso es feminicidio. Exacto. Porque el criterio de selección no es que es mujer, es que es una mujer que se parece a su madre, porque tiene una mente enferma, porque hay causas de salud mental, porque hay causas de drogas, alcoholismo, 1001 temas que realmente son las causas reales de la violencia que sufren las mujeres. Exactamente. Pero que sufren todos. Que sufren absolutamente todos. En México, más del 60% de lo que se contabiliza como feminicidio, en realidad está ligado al crimen organizado. Y entonces tienes a la Secretaría de las Mujeres trabajando contra el machismo, pues eso jamás va a solucionar eso jamás va a solucionar ese problema, jamás va a mejorar esa cifra, porque la causa es otra. Sí, es cierto. Pero entonces, ¿cuánto presupuesto crees que se le va a destinar a la Secretaría de las Mujeres para que intenten mejorar esa cifra, sabiendo perfectamente que no la van a mejorar jamás? Es un montón. Porque la Secretaría de las Mujeres no tiene facultad para ir y combatir el crimen organizado, que es la verdadera razón. Exactamente. Y en cambio, cuando una mujer mata a un hombre, simplemente es un asesinato, ¿no? Exactamente. Y es diferente la pena. Y eso, si ella dice que la violentó, sí, no es nada. No prescribe. Exactamente. Híjole, bueno, pues está bien duro el tema. ¿Cómo empiezas tu libro? ¿En qué año lo empezaste? ¿Ya lo terminaste? Creo que ya llevas 2, ¿no? ¿O vas por el segundo? No, voy por el segundo. ¿Vas por el segundo? Voy por el segundo libro. Yo recientemente lo presenté, de hecho lo presenté la semana pasada. Ah, excelente. En Ciudad de México, aunque está publicado desde agosto en Amazon, pero no había hecho la presentación oficial. Okay. Ya hice la presentación oficial. Trabajé en este libro durante 2024, 2025. En realidad, yo escribí este libro intentando escribir otro. Okay. Y ese otro se va a tener que esperar porque ya lo voy poniendo en la lista. Claro. Yo quería escribir un libro empezando por
para hablar sobre ser madre soltera, Okay. pero desde un enfoque antifeminista. Porque yo fui madre soltera muchos años. Sí, yo soy madre de 5 hijos. ¡Wow! ¿Tienes 5 hijos? Tengo 5 hijos. ¡Barbaridad! Y yo fui madre soltera de 3 durante muchos años. Y realmente me parece vergonzoso, me parece una pena que si ustedes van a TikTok y ponen #madre soltera, van a encontrar que la mitad se ofrece al mejor postor y la otra mitad está resentida con el ex. No hay de otra. Sí. No hay un modelo de una maternidad en solitario que sea positivo. Y entonces yo dije, voy a escribir un libro enfocado en madres solteras, para madres solteras, pero desde un enfoque antifeminista, ¿no? Porque lo único que tienen estas madres solteras es la amiga feminista, claro, que se divorció, que le sacó, que da todo, y entonces repiten los mismos modelos. Exacto. No hay ninguna opción para una mujer que no quiere odiar, ¿no? Sí, es verdad. Siempre las encaminan al odio. Entonces yo dije, voy a escribir un libro así. Entonces yo dije, no, pero si yo lo hago desde un enfoque antifeminista, tengo que empezar por explicar qué es el antifeminismo, por qué el feminismo está mal. Entonces hice un subtítulo, que no me alcanzó. Ajá. Luego hice un capítulo, que tampoco me alcanzó. Después hice un ebook, que tampoco me alcanzó. Y dije, no, o sea, no, el destino quiere que vaya para allá. Escribí el libro. Excelente. Y así fue que escribí. Es un libro que prácticamente sirve para sentar las bases de introductorias, de conceptuales, de toda la obra que tengo en mi cabeza y que tengo que sentarme a escribir. Exacto. Recuérdame el título. Crónicas de un antifeminista. Crónicas de un antifeminista. Buenísimo. Eso se va a vender como pan caliente porque creo que las mujeres estamos despertando. Sí. Las mujeres que no queremos ser víctimas, las mujeres que no queremos perder el tiempo, las mujeres que sí queremos progresar, que sí queremos ayudar, que sí abrimos asociaciones, que sí amamos a los hombres, que sí tenemos hermanos que no queremos que sean afectados con falsas denuncias. Sí habemos mujeres que amamos a los hombres y claro que lo hacemos. Y qué difícil en este momento tener un hijo varón y pensar que pudiera ser víctima de una denuncia falsa. Pensar que pudiera ser víctima de un feminicidio, de un tema de que lo acusen de feminicidio. Qué duro para una madre, de verdad. Sí. Y son mujeres que están completamente invisibilizadas por el feminismo porque su dolor, su pena es el resultado de este daño que se le hace al varón. Entonces, allí podemos ver que el feminismo y la protección de la mujer no es otra cosa sino un eslogan, es un cuento. Lo que busca el feminismo es dañar, perjudicar y criminalizar varones y no le importa a cuántas mujeres se lleve entre las patas. Claro, y no romanticemos el tema de la salud mental porque para todo es que tiene un trauma, es que vivió una situación difícil, es que por eso se comporta de esa manera. No, ya estamos en pleno siglo XXI, más adelantados que nada. Creo que podemos también tratarnos eso, ¿no? O sea, definitivamente no ser víctimas de romantizar la salud mental, porque ya ahorita ya todos estamos traumados. Pues claro, pues imagínate. Claro, todos lo estamos, pero no es ninguna justificación. No es justificación, definitivamente. Claro. Y bueno, pues la verdad es que estoy encantada de escucharte. Eres conferencista, vas a las conferencias en varias partes del país, en tus redes sociales también. ¿Cómo podemos encontrarte? Sí, claro que sí. Miren, en mis redes sociales me encuentran como @Nina_Masati en TikTok, en Instagram, en Twitter y Nina Masati en YouTube. Y pues nada, nos vemos en la conferencia donde justamente vamos a tocar todos estos temas a profundidad, con datos y con evidencia. Excelente, Nina, es un placer, es un gusto entrevistarte. Te voy a seguir en tus redes sociales como lo he hecho hasta ahora para seguir escuchándote y por supuesto este segundo libro que ya me imagino que ya viene. Mañana les voy a decir una cosa. Antes de que nos vayamos. Mañana tengo venta del libro, ¿eh? Y se lo llevan firmado en la conferencia. Excelente. Mañana llevan a poder adquirir su libro para que se lo lleven firmado y además a precio especial. Y allí voy a dar la primicia del título de mi segundo libro. Excelente, voy a estar ahí, pero quiero ser la primera, ahí escuchando y lo subo a redes. Perfecto, ahí nos vemos, es una cita. Muchas gracias, gracias por estar aquí y gracias a Fundación Milex y al podcast Fernanda Padrelín y nos vemos en el próximo episodio.